Existen casas donde el mal se esconde entre las paredes, donde los susurros resuenan en la noche y las sombras no pertenecen a los vivos. Hay lugares que no son simplemente casas, son trampas para el alma. Este fue el caso de la familia Snedeker en Connecticut, que vivió una de las posesiones más aterradoras jamás documentadas. Una historia tan escalofriante que incluso los Warren temieron lo peor. Pero lo más aterrador no es lo que sucedió en esa casa, sino lo que esto revela sobre quienes son las verdaderas víctimas de los espíritus malignos. ¿Quiénes son? Pregúntenselo. Buenas noches, amigos y amigos, caminantes de lo desconocido, amantes de las sombras. Hoy les contaré la historia de la posesión de Connecticut, uno de los casos que a mí más me gustan porque el contenido es muy real. Esta es la historia triste y angustiosa de una familia con 3 niños, 2 varones y una niña menor. El varón, el mayor, tenía como entre 13 y 14 años. El mayor se enferma de un cáncer de Hopkins muy fuerte. Ellos vivían en Nueva York y el único hospital en ese momento que podía ayudarlos con el tratamiento del cáncer se encontraba en Connecticut. Tenían que hacer viajes muy largos todas las semanas para que el niño recibiera su tratamiento. Esta historia da comienzo cuando el niño no aguanta más, cuando el niño lo que hacía era vomitar en los viajes, porque eran muy largos, su condición y su enfermedad no lo dejaban. Por tanto, la madre, en su preocupación, decide trasladarse a Connecticut. No tenían mucho dinero, pero comenzaron a buscar una casa. Ella comenzó a buscar una casa. Y de pronto se vio atraída por una casa hermosa, en un buen lugar, cerca del hospital. Y que ella, por supuesto, dentro de su pensamiento dijo, no creo que tenga un costo que yo pueda pagar. Pero aún así, como hipnotizada por la casa, se bajó del vehículo y fue a preguntar. El hombre que estaba trabajando haciendo algunas reconstrucciones le dio el número de teléfono del dueño de la casa, el señor Campbell. Ella lo llamó y al escuchar el precio no pudo creerlo. Pensó que era Dios que la estaba ayudando. En este caso era otra cosa. Decidió alquilar la casa de inmediato. El señor Campbell tampoco pidió papeles, pidió nada. Todo listo en un momento. Llamó al marido y le dijo, alquilamos la casa, vámonos a mudar ya. Y así comienza esta aterradora historia en 1986. El caso de un muchacho atrapado entre la vida y la muerte, asediado por espíritus que viven cruzando el otro lado y que solo ven aquellos que han puesto ya un pie en ese sitio. ¿Listos para escuchar? Comencemos. Como les digo, la historia comienza en 1986, cuando Carmen y Allen Snedeker se mudaron con 4 hijos a una antigua casa de Southington, Connecticut. Al momento de llegar a la casa, los padres fueron los primeros en bajarse del vehículo para ver todo, porque la madre no había visto la casa. Ella solamente dijo que sí y punto, no había entrado a mirarla. Cuando entran hay algo que les choca un poco, porque ven crucifijos en todas las puertas.
Pero ellos piensan que eran, tal vez, los que vivían ahí eran familias católicas y que, bueno, ya ellos acomodarían las cosas a su gusto, no habría problema. De pronto se dan cuenta de que en el sótano, el cual tenía 3 puertas, poco extraño, tenía muchas habitaciones. Era un sótano sumamente espacioso, increíblemente perfecto para que su hijo enfermo, que no podía caminar mucho, y que ese sótano estaba a muy poca altura de la casa, digamos a unos tantos escalones nada más, de la cocina. Él podía quedarse ahí, tener su espacio, tener su baño, tener su privacidad. Si se sentía mal o se quejaba o tosía, no molestaba a sus hermanos menores. La mamá y el papá podrían estar muy pendientes de él. Y deciden que ese sería el cuarto del niño. Cuando ellos siguen revisando el sótano, que se dan cuenta que hay muchas habitaciones, hay una habitación que abren con unas compuertas extrañas, que no eran como lo normal. Y cuando abren, ellos ven, solo ellos, no los niños, que estaba lleno de cuchillos, bisturí, cadenas, tijeras, diferentes tipos de herramientas aterradoras. Y una camilla en el medio, muchísimas gavetas y armarios. Lo que piensan es, bueno, esto debe haber sido usado por un médico, es lo que creemos. La madre con mucho cuidado, un poco asustada, y además de que en las paredes había unos residuos negros de no se sabe qué, podía haber sido sangre o cualquier otra cosa. Olía muy mal. Cerró las puertas con un candado, no dejó que ninguno de los niños viera eso, y le dicen al niño que estaba enfermo, al muchacho, le dicen que aquí está su habitación, que se la van a preparar bien bonita y que está muy cómodo porque ahí no va a tener que molestar a nadie y no va a tener que caminar mucho hacia afuera para ir a los tratamientos. Estaba muy bien. El muchacho los miró con cara de horror. Los niños, ellos creyendo que los niños iban a estar muy felices de ir a escoger sus habitaciones, parecían todos entristecidos. Los niños son muy intuitivos. No había uno que pareciera feliz. El muchacho que estaba enfermo les dice, yo no me voy a quedar aquí. Prefiero 1000 veces volver a mi casa en Nueva York y hacer todos los viajes que tenga que hacer aunque me esté muriendo, que quedarme una sola noche aquí. Los padres insistieron y le hicieron ver lo bonito de todo lo que estaba pasando, lo bueno, las ventajas, lo que tenía esa habitación, para acá y para allá. Y el niño los ve y le dice, bueno, el muchacho les dice, es que ustedes no se dan cuenta, no perciben que esta casa está maldita. Como ya les digo, una persona que está cercana a la muerte es una persona que está cruzando un límite, que tiene un pie más allá en el otro mundo, y que así como él puede vislumbrar el otro mundo, ese otro mundo, tanto lo bueno como lo malo, también lo puede ver a él. Esto pasa con los niños que tienen muy abiertas las percepciones, con los niños maltratados que tienen abiertas las percepciones más todavía, con los enfermos y con los ancianos. Y luego contaremos una historia sobre este punto. Bien, sigamos con la historia. Por supuesto que los padres no sabían que esta casa tenía un pasado oscuro y macabro. Décadas antes, el lugar había sido una funeraria. En el sótano todavía quedaban los restos de los cuales les acabo de hablar, de un equipo usado para embalsamar a los cadáveres. Al poco tiempo de mudarse, las cosas extrañas comenzaron a ocurrir. El hijo enfermo fue el primero en notar los cambios, claro está. Decía que veía sombras moviéndose por la casa, que escuchaba voces susurrándole por las noches y pidiéndole un pacto
¿Pacto de qué? Un pacto, decía él. Los objetos cambiaban de lugar solos. Las puertas se cerraban y abrían por sí mismas. Las luces parpadeaban. Aparecían entidades. Entidades que eran vistas por los niños y por la madre. La madre también empezó a encontrar ropa interior llena de sangre en la casa. Nadie en la casa sabía de dónde venía. Pero lo peor estaba por llegar. Esto no era nada. El hijo mayor, el que estaba enfermo, comenzó a actuar de forma muy extraña. Decía que alguien le hablaba dentro de su cabeza. Se volvió muy agresivo. Escribía cosas perturbadoras en su diario y en las paredes. Y afirmaba que algo dentro de la casa quería poseerlo. Dejó de hablarles a todos, escuchaba rock a todo volumen. Se volvió huraño y extraño, su mirada cambió y se ensombreció. Todos creían que era por el tratamiento. Un día, la hermana de la mamá de la protagonista de esta historia la llama y le dice que si puede cuidar a sus dos sobrinas, porque ella estaba divorciándose y no quería que las niñas sufrieran el impacto de un divorcio. La madre del muchacho enfermo accede a tenerlas en casa, a dos niñas muy lindas, muy inocentes, entrando en la adolescencia. Lo peor estaba por ocurrir. Un día, el muchacho enfermo subió en la noche y atacó a una de las niñas, tratando de violentarla. La otra niña pegó gritos y por tanto la mamá pudo intervenir. Vino la policía y se llevaron al muchacho hospitalizado a un psiquiátrico. Los médicos dijeron que era un efecto secundario de su enfermedad lo que él había hecho. Pero su familia sabía que no era así. Después de que el muchacho se fue, los fenómenos paranormales se intensificaron. La familia pensó que todo se iba a calmar, pero no, se puso peor. La madre fue atacada violentamente, también fue violentada como mujer. Parece que aquello que había dado comienzo con la sobrina terminó de hacer lo que quería con la sobrina y con la madre. En espíritu, no con un hombre en forma real. ¿Me entienden? Las voces y los susurros cada vez estaban más fuertes en toda la casa. Los llamaban por su nombre. Las sombras, los seres que se ven en la casa, una mujer alta y delgada, un hombre mayor, un niño vestido de Superman y múltiples espectros más, ya no paraban. Aquello era interminable. Fue entonces cuando una vecina, viendo y escuchando lo que pasaba, le tocó la puerta un día a la madre y le dijo que por qué no llamaba a estos señores que estaban aquí, que parece que podían ayudarla, ya que la iglesia no la había querido ayudar, porque el padre, el cura de su iglesia, le dijo que esas cosas que estaban ocurriendo en su casa no le ocurrían a una persona que fuera buena. Eso quiere decir que ellos eran impuros y que no se estaban portando bien. A lo único que accedió fue hacer una pequeña bendición, pero esa bendición no sirvió para nada, sino para alborotar aún más lo que estaba allá adentro. En este reportaje que les dio la vecina, aparecía Ed y Lorraine Warren. Ellos aceptaron el caso y se presentaron con todo su equipo. Ellos decidieron que debían quedarse ahí 1 o 2 meses para percibir el fenómeno y ver hasta dónde podía llegar y qué podían hacer ellos al respecto. ¿Qué tipo de fenómeno era? Pero el equipo de Ed y Lorraine no aguantó ni unos días de lo horrible de lo que pasaba allá adentro. Ed y Lorraine se quedaron. Lo que pudieron descubrir fue lo siguiente. O entre uno de sus descubrimientos estuvo
que había un ex militar con un pasado muy oscuro. Este ex militar había sido botado, expulsado de la milicia, y se sabe que pidió trabajo en la funeraria y estuvo trabajando muchísimo tiempo allí, preparando los cuerpos que iban a ser enterrados. Pero descubrieron que no solo preparaba los cuerpos, que tenía relaciones con ellos, practicaba la necrofilia. Por tanto, imagínense ustedes lo que habrá quedado allí en un momento en que el alma está separándose del cuerpo, que le cuesta tanto a muchas almas separarse de la que fue su vestidura durante tanto tiempo, y que sea violentado de esa manera su cuerpo, de una forma tan irreverente y tan asquerosa, por un hombre, quién sabe si poseído por entidades oscuras, llevado por entidades oscuras. Para mí, en todo sentido, dentro de esta casa lo que habían era demonios. Demonios consumiendo almas, y almas atormentadas por la rabia y el dolor. Estos demonios utilizaban a este ex militar para practicar sus cosas oscuras y llenar aquel lugar aún más de dolor, rabia y venganza. Lorraine Warren, la reconocida medium, inmediatamente sintió la presencia de algo maligno. Dijo que la casa estaba infestada por espíritus demoníacos, posiblemente atraídos por los rituales que se realizaban en la funeraria. Claro está. Ed Warren, experto en demonología, aseguró que la entidad que se había alimentado del muchacho enfermo, aprovechándose de su enfermedad y su debilidad. Decidieron hacer, por supuesto, una limpieza espiritual, pero la entidad se resistió con furia. Durante el exorcismo, la casa tembló. Carmen Sneidecker fue arrojada por la pared por una fuerza invisible. Las luces parpadearon violentamente y los muebles se movieron solos. Pero al final, con oraciones y agua bendita, lograron expulsar a la entidad, o al menos eso creyeron ellos. Después del exorcismo, la familia se mudó y la casa quedó en silencio. O eso dicen. Porque otras familias que vivieron allí después, han reportado fenómenos extraños, como si el mal nunca se hubiera ido del todo. Claro que no, nunca se va del todo. Y ahora escuchen esto con atención, porque no es solo un cuento, es una experiencia real. Hace años tuve la oportunidad, yo y unas amigas psíquicas que ayudábamos cada vez que podíamos, fuimos llamadas a un ancianato, donde no solo habían personas mayores que habían perdido la cabeza, o que estaban enfermas, o que estaban muy viejitas y que no podían ser atendidas por su familia. Es decir, no era un psiquiátrico en sí, era un ancianato. Pero la dueña del ancianato nos llamó porque, la dueña no, la directora, porque los ancianos estaban presentando como una especie de locura colectiva, donde todos estaban diciendo que veían cosas, que los atacaban, que se les montaban en las paredes de los cuartos, en los techos, que había una bruja que acechaba. Y por supuesto las enfermeras y la directora del ancianato pensaba que los viejitos estaban perdiendo todos la cabeza, que era una histeria colectiva. Pero resulta que no. Hablamos con la que comenzó con todo esto, era una viejita maravillosa, con un carácter fuerte, no era una persona débil, era una persona que estaba muy en su sitio, sabía qué día era, a qué hora, qué edad tenía, qué hora era, todo. Una mujer muy bonita, que hasta nos hizo un baile porque ella fue bailarina. Ella nos contaba lo que escuchaba. Cuando comenzamos nosotros a ver qué es lo que estaba pasando en el ancianato, nos dimos cuenta de que el ancianato era un vórtice, un portal oscuro que se había establecido allí, donde los espíritus oscuros, demonios
y almas en pena, agresivas y depredatorias, se alimentaban de los viejitos, de esos personajes que son abandonados por su familia, que se quedan solos, porque el que se queda solo, el que no tiene amor, es el que más es atacado, aunque seas niño, aunque seas joven, aunque seas adulto, y sobre todo si eres viejo. Cuando tu familia te abandona, los del otro lado, que no son buenos, vienen a buscarte, porque saben que eres una presa fácil, cuando nadie te cree, cuando nadie te quiere, cuando los gritos en la oscuridad se pierden en el espacio y en el tiempo, cuando vienen y te inyectan porque solo estás loco, no eres nada, eres un estorbo. Estos espíritus lo disfrutan y se comen la energía de todas estas personas mayores, lamentablemente. Y esto era lo que estaba pasando en este ancianato. Era un portal muy grande, sí, difícil de cerrar, mucho. Recurrimos a ayuda, pudimos aliviar las cosas, sí. Pero el ancianato seguirá siendo un ancianato. Seguirá recogiendo seres con dolor, seres abandonados y seres solitarios. Y estos espíritus siempre volverán, porque así funciona este mundo. Estos ancianos no estaban locos, estaban siendo atacados por entidades demoníacas y algo más, algo que no era humano. Estas entidades se alimentaban de su energía, de su soledad, de su fragilidad, de su sufrimiento. Se presentaban en las noches susurrándole cosas horribles, quitándoles la voluntad de vivir. Los médicos no entendían lo que pasaba, pero nosotras sí. Hicimos lo que pudimos para ayudarlos, pero lo que aprendí fue claro. Los ancianos, los niños y los enfermos son las víctimas perfectas de estos seres. Por eso nunca, nunca debes dejar solos a los más vulnerables. Porque cuando están solos, el mal los encuentra. Cuida a tus niños, no los maltrates. Cuida a tus enfermos y cuida a tus mayores. Están solos. Están solos. Las puertas del más allá se han cerrado por esta noche. Pero recuerda esto, las casas encantadas pueden abandonarse, pero los espíritus te pueden perseguir. Si alguna vez sientes que te observan cuando estás débil, si escuchas voces llamándote en la noche, no respondas, no mires, no dejes que entren a tu mente, sé fuerte y busca ayuda. Porque los espíritus oscuros siempre estarán al acecho, hambrientos de energía, una energía que no tienen. Tu energía. Están siempre esperando a su próxima víctima. Y tal vez, amigo mío, ya te hayan encontrado. Y te digan, me deja entrar. Cuídense, cuídense mucho y recuerden siempre tener una luz encendida, no solo en el cuarto, sino en el alma. Y nos vemos en el próximo episodio, si aún estamos vivos en estos tiempos tan revueltos. Hasta pronto.